algo para compartir con ustedes. Va a ser breve, no va a ser muy extenso. El domingo pasado el pastor nos trajo una palabra que fue fuerte. La revivimos un poco en la transmisión del miércoles en Facebook. Y creo que llega en un momento y llegó en un momento justo para nosotros como iglesia. Como cada palabra, pero bueno, en esta en particular, a mí me tocó de manera especial. Será por un tiempo propio que estoy viviendo, tal vez. Pero antes de comenzar con lo que les quiero compartir, también les quiero pedir perdón. Sé que muchas de las cosas que voy a decir quizás ustedes no estén de acuerdo o quizás sean un poco fuertes, porque para mí lo son, pero sí lo que quiero aclarar y contarles es que mientras pensaba y oraba con esto que les voy a compartir, en la primera persona en la que pensaba era en mí, dentro de la iglesia. Así que la palabra o la reflexión o esto que voy a compartir con ustedes, primero es para mí, por supuesto, y es eso que les quiero compartir a ustedes, porque si no, van a decir, Lauti se subió al altar hace 2 días y nos está exhortando. No, para nada, yo no puedo hacer eso, se lo dejamos al pastor. Así que, dicho esto, voy a comenzar y tenemos una imagen para compartir, para hacer una articulación, una relación entre lo que fue la palabra que les comentaba, que nos trajo el pastor el domingo, y la palabra que tenemos hoy. La palabra del domingo pasado, como ven ahí, está titulada o fue titulada Distracciones enfocados en los propósitos de Dios. Recuerdan, ¿no? Quizás muchos de ustedes estuvieron el domingo pasado. Y en este caso vamos a pasar a la palabra de hoy, que es gozo inefable, viviendo lo que no se puede explicar con palabras. Y tengo algunas preguntas para hacernos, ¿no? Para que vayamos meditando juntos y pensándolas juntos y reflexionando juntos, como iglesia. Relacionado a la palabra del domingo pasado, como iglesia, ¿estamos distraídos o estamos enfocados? Obviamente no tienen que responderme, cada uno va a ir sacando sus propios razonamientos, por ahí pensando en sí mismo o pensando en el de al lado. Sería bueno que cada uno piense en sí mismo, o eso por ahí es lo que trato de hacer yo. Siempre es más fácil por ahí pensar en el otro. ¿Estamos enfocados o estamos distraídos? Como iglesia, en las cosas de Dios me refiero. Otra pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué venimos acá? ¿Por qué están hoy acá ustedes? ¿Por qué estoy acá hoy yo? ¿Qué es lo que nos mueve a estar acá? ¿Venimos por costumbre, por inercia? ¿Porque es algo que hacemos siempre? ¿Somos un club? ¿Somos un club social? Esto es como un club. Venimos, tomamos un cafecito, porque es barato, escuchamos y nos vamos. Es un club. Obviamente lo voy dejando como consultas, ¿eh? ¿Somos solo un grupo de oyentes, 2 horas semanales y nada más? Venimos, prestamos el oído, aplaudimos un poco y nos vamos. Es decir, ¿en dónde está realmente nuestro foco? Primero como cristianos y segundo como miembros de esta iglesia en particular. Porque yo soy la iglesia, ustedes son la iglesia, somos la iglesia. Y es acá que les quiero leer, si ustedes me quieren acompañar, todos los pasajes que voy a leer van a estar en Hebreos. Así que les pido que me acompañen a leer Hebreos 2, del 1 al 4, para comenzar. Yo ya lo tengo acá. Si ya están, me dicen amén y yo continúo. Amén, buenísimo. Hebreos 2, del 1 al 4 dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Ya empieza fuerte el versículo. Tenemos que prestar más atención a lo que hemos oído. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella
con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Nosotros elegimos cuidar y enfocarnos en esa salvación tan grande que nos trajo Jesús. Yo creo que, y esto es obviamente personal, muchas veces elegimos conscientemente distraernos. Creemos que nos conviene estar distraídos. Total, me distraigo, soy así, soy colgado, soy colgada, y si no, es culpa de Satanás. Siempre. Es la más fácil. ¿Y cuándo de verdad nos enfocamos en las cosas de Dios? ¿Cuándo realmente nos interesa hacer iglesia por lo general? Y digo cuando nos, obviamente incluyéndome siempre a mí, cuando necesitamos. Cuando estamos pasando una situación de dolor, o de angustia, o de preocupación, ahí es cuando estamos enfocados, cuando necesitamos estar enfocados, o cuando creemos que necesitamos. Pero cuando ya estamos bien, mejor me distraigo. Total, creemos que cuando estamos bien no necesitamos, y ahí es el primer error. Creer que no necesitamos a Dios aún en los momentos buenos. No entender los peligros de distraernos. Y además, algo que pensaba es, quizás yo estoy en un momento bueno, ¿no? Quizás me puedo distraer, sí. Ahora, miren al que tienen al lado, o atrás, o adelante. ¿Saben cómo está ese hermano o esa hermana? Como para darnos el lujo nosotros de distraernos. Hay algunos se miran entre sí. Entonces, si no miramos a nuestro hermano, si no nos importa quizás cómo está el otro, total, yo estoy bien, yo me cuido solo, me salvo solo, que no es así tampoco. ¿Eso en qué nos convierte? ¿Somos una iglesia egoísta? También lo dejo como consulta, como pregunta. Y acá es donde quiero pasar al siguiente pasaje, que también está en Hebreos, como les dije. En este caso, Hebreos 5, del 11 al 14. Lo voy a leer en la versión NBI, que es la que van a tener segura ahí en el proyector. Mientras lo buscan, tomo un poquito de agua. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Esa primera parte a mí me dio acá. Dice que nos hemos vuelto apáticos y no escuchamos. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Y me da la sensación que es un poco lo que nos pasa los domingos. El pastor viene, nos predica una palabra de 1 hora, y cuando termina la palabra, vengo y le pregunto al pastor algo sobre mi vida, que la respuesta estaba en el mensaje que Dios le dio para nosotros. Pero yo elijo mejor preguntárselo al pastor cuando termina, o elijo mejor que el pastor me toque la cabeza y ya con eso es suficiente, no importa todo lo que predicó, lo que Dios le habló. Y creo que ese también es un error crucial. Y ahí nos olvidamos también de que somos parte de una iglesia que tiene un pastor, y que a este pastor que tenemos nosotros, Dios le da palabra para esta iglesia en este momento particular. Por eso siempre que me dicen que escuchan, me dicen algunas personas, que escuchan prédicas de otros pastores, bueno, está bien, pero la palabra para nuestra iglesia, en este momento específico, en este momento, es la que nos trae el pastor. Continúo leyendo el pasaje. Habíamos quedado en que ya deberíamos ser maestros, pero elegimos que no. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal.
Nosotros desarrollamos esa capacidad y si la desarrollamos, ¿la estamos ejerciendo como corresponde? Porque si la desarrollamos y no la estamos llevando adelante, estamos pecando. Entonces, como cristianos, en este tiempo específico, ¿no?, del que estamos hablando, ¿qué es lo que nos está faltando? Pensemos juntos, ¿qué es lo que nos está faltando? Y yo me anoté algunas cosas acá. ¿Nos está faltando fe? ¿Nos está faltando amor? ¿Nos está faltando perseverancia? Pueden ser más, pueden ser todas juntas, pueden ser un poco de cada una. Y no solo qué nos está faltando, sino qué nos está sobrando a cada uno en nuestras vidas y como iglesia, ¿no? ¿Qué nos sobra? ¿Indiferencia? No me importa lo que le pasa al otro, no me importa que el otro esté mal mientras yo esté bien. Apatía, egoísmo, esas cosas nos pueden estar sobrando quizás. Y ahora quiero leerles un ejemplo, el ejemplo de Moisés, en Hebreos 11, del 24 al 27. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y por favor, guarden en sus mentes y en sus corazones, para lo que viene más adelante, ese último texto, que tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Había visto a Dios. Ahora pongámonos un segundo nosotros en el lugar de Moisés. ¿Qué hubiéramos hecho? Siendo sinceros, ¿no? ¿Hubiéramos elegido ponernos en contra de todo el pueblo de Egipto y ser enemigos de ese pueblo del cual él tenía todos los privilegios? ¿Hubiéramos hecho eso? ¿Nosotros? Yo creo que no. Yo creo que no lo hubiéramos hecho. Por ahí alguno de ustedes me dice, sí, yo lo hubiera rehecho. Hay que estar ahí igual, ¿eh? Tenía todo. Tenía todo. Lo material, por supuesto. Pero él eligió a Dios. Algo que nosotros también tenemos que hacer todos los días. Y hay más ejemplos. Y ya con esto voy terminando. Ahora vamos a leer Hebreos 11, del 32 al 34. Ahí. Es la continuación prácticamente. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos. Escuchen las cosas que hicieron porque son. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pavadas, ¿no? Cosas simples. Un día a día de nosotros, ¿se puede decir? No, ni cerca, ni cerca. Y yo me anoté acá algunas cuestiones para relacionar nuestras vidas actuales con esto que hicieron esos hombres de fe que contaban con Dios, con el mismo Dios con el que contamos nosotros hoy. No es otro Dios, es el mismo. Hicieron todo esto, cerraron la boca de leones y nosotros no podemos cerrar Instagram. Conquistaron reinos y nosotros no podemos estar 2 horas porque ya nos queremos ir. No podemos estar sentados 2 horas escuchando una palabra porque nos queremos ir. Se mostraron valientes, pero nosotros preferimos distraernos porque somos cobardes. Y acá recuerdo lo que dije al principio, que yo me pongo primero. Se mostraron valientes estos hombres de Dios y nosotros no. Nosotros elegimos distraernos porque no somos valientes. Y si no somos valientes, somos cobardes. No hay grises, no es que soy medio valiente, un poquito valiente. No. Como siempre el pastor nos dice, Dios es blanco o es negro. O estás con él o estás en su contra. O sos valiente o sos cobarde. Y aunque nos duela,
muchas veces vivimos nuestra vida cristiana como cobardes. Y lo último, y gracias por escucharme, que si escuchamos y comprendemos y valoramos esta palabra, que ahora va a continuar Facu, yo tengo fe de que como iglesia nos vamos a desesperar por vivir enfocados en los propósitos de Dios. Vamos a tener un desespero adentro que no lo vamos a poder creer y no lo vamos a poder entender. Y eso es lo que yo anhelo para mi vida primero, pero también para mi iglesia, porque yo amo a mi iglesia. Además de que soy iglesia, amo a esta iglesia. Así que bueno, gracias por escucharme y que Dios los bendiga. Una bendición escucharlo a Lauti. Cuando iba terminando Lauti pensaba, bueno, esta pregunta es más para los padres. Bueno, para los hijos también. O los que alguna vez recuerdan ese momento de hijo y ahora ya son padres. No sé por qué razón a veces los hijos no valoramos todo lo que un padre, una madre hace por nosotros. Cuando uno es hijo a veces ni siquiera se preocupa por un montón de cuestiones, ¿no? Está pensando en cuánto le costará a mi papá pagar la luz o pagar el gas o conseguir los alimentos o conseguir una zapatilla o conseguir una remera. Y encima, a veces nos pasa que ni siquiera valoramos eso. Y a veces uno ve padres que se endeudan por conseguirle al hijo el último celular de moda, conseguirle un iPhone o lo que fuera que necesiten. Y yo, como padre, y a veces viendo a otros padres, se les cruje a veces el corazón, porque ven que el hijo no lo valora. Ven que pasó un tiempo y eso ya no tiene valor. Creo que estos hombres que mencionaba Lauti, estos hombres de fe, tenían a Dios en tan alta estima. Era tan valioso para ellos Dios, era tan valiosa para ellos la fe que profesaban, que no podían descuidarse. Lo tenían como algo muy maravilloso, muy extraordinario. Y Lauti leyó en Hebreos 2 y el título en la Biblia tradicional que usamos, la Reina Valera, dice una salvación tan grande, ¿no? Y después nos contó de la fe, lo que hicieron por la fe estos hombres de Dios. Y yo quiero leerles también, voy a seguir en Hebreos, y quiero leerles algo que hace mucho tiempo, lo venía hablando con Lauti en la semana, hace mucho tiempo lo tengo en mi corazón. Cuando escuché la palabra del domingo también, bueno, me puse contento porque estaba esa palabra como guía también de la palabra del domingo pasado, que como bien dice Lauti, es una palabra que Dios quiere hablarnos nosotros como iglesia de este lugar, ¿no? Nosotros somos parte de esta iglesia, que tenemos un pastor que va a buscar a Dios en lo secreto para después traernos esa palabra específica para nosotros, que debemos valorar. Y el pastor el domingo pasado utilizó este texto que a mí me fascina hace años y que nunca me animé a compartirlo, y meditando, pensando, orando, me pareció oportuno, lo hablamos con Lauti y encaminamos para este lado, ¿no? El pastor habló de no distraernos, ¿no? De que siempre debe haber algo para distraer nuestra vida y no estar enfocados. Y una de las palabras que utilizó es esta que es tan conocida, ¿no? La de Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quizás ahí en Reina Valera dice el iniciador, ¿no? Y perfeccionador de la fe, ¿puede ser? Bien. En la versión NBI, en Reina Valera dice el autor y consumador de la fe. Y acá es donde me quiero detener, porque acá siempre me pareció que había algo importante, que obviamente tener los ojos en Jesús es importante para nosotros, es la clave, enfocarnos en Él. Pero lo que sí me pareció siempre tan maravilloso, porque dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Si leemos en esa versión, me voy a salir un ratito de cámara, porque no recuerdo bien de memoria cómo dice, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y siempre me pareció maravilloso esto, porque él sabía lo que había después de la cruz. Él sabía quién era su padre. Tenía todo bien claro. Entonces, a mí siempre me maravilló esto de que él soportó todo lo que soportó. Fue a la cruz porque sabía el gozo que le esperaba delante. Y a veces me da la impresión de que por no tener claro o por no creer verdaderamente el gozo que hay delante en el camino de Dios, no avanzamos, nos distraemos, tenemos miedo. Por ejemplo, yo tenía miedo a la muerte, que en estos días hablaba con familiares en Santa Fe, con mi mamá. Yo le tenía terror a la muerte. Yo me acostaba, cerraba los ojos y pensaba, hoy dentro de poco me voy a morir, cuando me muera qué feo, se va a apagar todo, no hay más nada. Y me agarraba una desesperación porque iba a llegar ese momento que se iba a terminar todo, y esto lo tenía en mi mente desde chico, desde que era adolescente. No sé si a algún adolescente le pasa y ha meditado sobre la muerte, y quizás alguno dice, no, ¿cuándo llegará? Y qué feo, y ese momento, y se termina todo, y se apaga todo, y no existe nada, porque además es justamente lo que se profesa en el mundo, ¿no? No hay ¿cómo decirle? Una tradición de eternidad. Es una tradición de vivir el ahora, el presente, y chao, y listo. Hagamos todo, que se termine el mundo. Y yo crecí con eso, ¿no? A través de las películas, a través de amigos, de personas mayores, crecí con esa idea de que se termina todo y se terminó, y hay que vivirlo todo ahora. Que la vida es una sola, como también se dice en muchas canciones, y ya está. Pero cuando conozco a Dios, ese temor se va, porque eso que era oscuro para mi futuro, después de mi paso por la tierra, empezó a tener otro significado. Y muchas veces yo le digo a mi esposa y a cualquiera, mi esposa cuando salgo y me voy a algún lado me dice, amor, cuidado, tenés cuidado, no hay problema, cualquier cosa nos vemos en el cielo. O sea, no hay tanto drama en eso. Yo desde que tuve esa visión, le digo, amor, no hay problema, nos vemos en el cielo. Y lo mismo le digo a veces a las chicas y se ríen, y ya en casa es algo que nos decimos, que nos vemos en el cielo. Porque, como le decía a mi mamá y le decía a Debo, pase lo que pase, hoy mismo, no sé, hoy yo estoy acá compartiendo esta palabra y capaz que mañana puedo ir a trabajar, lunes, y no sé, cuando bajo del blanquito me quieren robar el celu y yo me hago el canchero y me dan un tiro y me matan. Y puede pasar, ¿o no? Uno dice, no, Dios, sí, Dios me guarde, pero puede pasar porque el mundo injusto está contaminado por el pecado. Este mundo está contaminado por el pecado. Entonces, Jesús pasó la cruz, soportó todo lo que tenía que soportar, primero porque sabía quién era el Padre, porque amaba demasiado al Padre. Entonces él dijo, sea hecha tu voluntad, no la mía. Yo te amo tanto que voy a hacer lo que vos me digas. Y sabía encima todo lo que venía después. Sabía que había un gozo delante. El pastor predicó el domingo y hablaba de Nehemías. Y dijo que estaban en una gran obra. Y justamente por eso hacían lo que hacían, porque sabían que estaban en una gran obra. No estaban haciendo una construcción cualquiera, estaban en una gran obra. Para ellos era algo grandioso lo que estaban haciendo. Estaban en una gran obra, por eso no se distraían. Pero nosotros, no sé por qué, desvalorizamos ese amor tan grande de Dios. No sé por qué razón minimizamos el amor de Dios. Lo devaluamos al amor de Dios, cuando es algo tan grande, pero no sé por qué no lo podemos ver. Entonces no tenemos el gozo en nuestro corazón de que somos amados. No tenemos el gozo de que somos hijos y andamos como esclavos, porque por alguna razón no podemos todavía ver cuán grande es el amor de Dios. Mi intención, como es la intención de Dios conmigo, es revelarme quién es Él. Cuanto más yo sepa quién es Él, obviamente que lo voy a estimar. Ahora yo amo a mi mamá, porque sé todo lo que pasó, porque sé todo lo que le costó, porque recuerdo cuando era chico, porque recuerdo todo lo que sufrió por mí, recuerdo todas las veces que estuve internado desde bebé, los momentos que pensó que me había muerto y estaba vivo todavía. Porque sé lo que pasó cuando estuve internado por meningitis, que decían que iba a morir y al final no morí, que iba a quedar
con un montón de situaciones y no quedé. Y todas esas cosas yo no las veía y nunca la valoraba. Ahora valoro, ahora veo diferente. Entonces, ¿qué no tiene que pasar como iglesia? Hermana Lidia, usted que es de las que está hace tiempo en la iglesia, ¿será que vamos a valorar la iglesia cuando la cierren? ¿Cuando ya no podamos estar acá? ¿Cuando no podamos tener un lugar para reunirnos? Y digamos, ¿por qué no di mi ofrenda? Si Dios veía el corazón, no veía la cantidad. ¿Qué vamos a esperar para valorar lo que Dios nos da? Porque hay una salvación grande que no tenemos que descuidar. Pero andamos como condenados, no como salvados. Y yo cuando me toca compartir, pienso mucho en los jóvenes, ¿no? Que están ahí escuchando, que mayormente están de este lado. Ahora volviste, mirá, pensé que no ibas a venir, volviste, qué bueno. A veces yo me pregunto, y me preguntaba mucho tiempo, ¿será Dios que yo no me di cuenta todo lo que me perdonaste, por eso no valoro tu perdón y por eso me cuesta perdonar? ¿Será que yo minimizo mis errores? O mejor dicho, para ser más específico, más claro y más directo y más bíblico, ¿será que minimizo mi pecado? Por lo tanto, no es grandioso tu perdón, porque yo no soy tan pecador. Entonces vos necesitas darme una parte de tu perdón. No te está costando tanto perdonarme porque no soy tan malo. Por eso a veces muchos escuchan el testimonio de aquellos que estaban presos y salen y son... Vos decís, ¿cómo puede ser? Claro, porque el tipo se mandó tantas que cuando Dios lo perdonó, dice, me perdonó, claro. Pero nosotros creemos que el pecado de Hitler es mayor que el nuestro. Pero somos pecadores igual. Ante la santidad de Dios, si podemos ver la santidad de Dios, vamos a darnos cuenta que somos pecadores y que necesitamos ese perdón. Y por eso a veces yo digo, quizás tenemos tanta justicia propia que cuando Dios nos perdona y cuando alguien te dice Dios quiere perdonarte, vos decís, ¿para qué me tiene que perdonar? Si yo no hice nada. Yo soy re macanudo, soy un buen papá, un buen compañero de trabajo, hago todo bien, no molesto a nadie. Entonces vos le hablás de que Dios te tiene que perdonar y si le decís tu pecado, peor. Pero en realidad, ante Dios, todos necesitamos su perdón. El problema es que nosotros nos comparamos entre nosotros y creemos que el otro es más malo que yo. Entonces, aquel necesita perdón de Dios, yo no tanto porque yo me porto bien. Y yo podría decir yo menos, porque encima canto en la iglesia, el pastor me pidió para compartir un mensaje menos que otro hermano. No, soy un pecador que necesito vivir y disfrutar del perdón de Dios. Vivir como un perdonado, no como un condenado, porque si no, no voy a perdonar nunca a nadie. Entonces, a veces me pregunto, ¿somos conscientes de qué nos perdonó Dios? ¿De qué nos perdona Dios? ¿O qué nos va a perdonar mañana? Él es eterno, ya lo hizo, una sola vez para siempre. Pero a veces no sé por qué creemos que no hace falta que Dios nos perdone nada. Por otro lado, me pregunto, ¿sabemos de qué nos está salvando Dios? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Para qué vino a anunciar el reino de Dios y dijo arrepiéntanse, el reino de Dios ha acercado? ¿Para qué hizo todo lo que hizo? Esto es el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. Pienso siempre en los jóvenes porque están creciendo, se están desarrollando. Si ellos descubren el valor del Evangelio, van a estar completos. No van a necesitar nada más. No van a necesitar tener algo. Yo hago la comparación del celular porque ¿quién no quiere tener un iPhone? ¿Quién no quiere tener un buen celular que saque buenas fotos? Los chicos lo quieren, los grandes también a veces. Entonces, vas a ver que inclusive vale más que eso el amor de Dios o la salvación y el Evangelio de Dios. Tiene un valor intangible, indescifrable para nosotros. Mi intención y nuestra intención como iglesia es que nosotros podamos abrir los ojos y descubrir el Evangelio. ¿Por qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Solo para que yo tenga nuevas enseñanzas y empiece a vivir una vida mejor y diferente? Sí, ¿no? Porque sus enseñanzas
son buenas. De hecho, donde yo trabajo, hay muchos libros que no son cristianos que están basados en las enseñanzas de Jesús. Pide y se te dará, se llama un libro, por ejemplo. ¿No? Y son basados en enseñanza bíblica. Entonces, Jesús viene y nos da una, dirían algunos, ¿no? Una terapia cognitiva que nos dicen tenés que hacer esto, esto y vas a estar bien. Pero Jesús no es solamente eso. Jesús es más que eso, que un camino que te va marcando. No es solamente eso. Jesús es salvación para nosotros. ¿Por qué es salvación? Porque tampoco hay salvación por otro lado. Jesús vino a darnos vida eterna, eso que yo no tenía antes de conocerlo. ¿Ok? Porque si solo Jesús viene a acomodar mi vida y a que yo sea mejor persona, que lo hace, no sería suficiente. Eso lo hacen mis compañeros del trabajo que van a terapia. También hacen eso. Si Jesús solamente fuera un milagro de sanidad en mi vida, no sería suficiente eso. Porque hay personas que se sanan yendo al médico. Jesús viene a darnos vida eterna. Jesús viene a darnos salvación. Nos viene a librar de ese lugar separados de Él. De ese lugar donde están todos los demonios, donde está Satanás y todos sus demonios, todos los ángeles caídos. Nos viene a librar de ese lugar. Nos quiere llevar a casa. Pero si nosotros no sabemos eso y creemos que todos vamos al cielo, entonces vamos a andar como si nada. Que todos vamos al cielo, que todos los caminos te llevan a Roma, como dicen. Pero no es así. Cuando empezamos a valorar esa salvación, a entender por qué nos salvó, creo que ahí nuestra vida empieza a cambiar. Por eso creo que la única manera de que eso comience a suceder es que cada uno de nosotros le diga a Dios, yo quiero realmente conocerte, quiero descubrirte, quiero conocer tu verdadero valor. Como le pasó a Jesús, Él sabía el gozo que le esperaba, por eso soportó la cruz. Él sabía quién era su Padre, por eso lo obedeció. Los apóstoles sabían en quién habían creído. El apóstol Pablo dice en varias ocasiones, y lo estuve leyendo y no se lo voy a compartir detalladamente, pero era loquísimo lo que le pasaba a Pablo, porque decía, estamos entristecidos pero gozosos. Rarísimo. Estaban seguros en quién habían creído. Tenían el gozo de Dios adentro. Que el gozo, como el pastor ya nos enseñó, y yo le contaba a mi mamá, que ahora seguramente me está escuchando, el gozo no se define por la circunstancia. Eso es la alegría, esa cosa que a veces nos pasa cuando estamos justamente en el momento adecuado para estar contentos, cuando estamos comiendo con todos los familiares, ahí estamos todos contentos, cuando estamos viajando de vacaciones, en ese viaje estamos contentos porque estamos yendo a un lugar de descanso, cuando estamos en las vacaciones. Esa es una alegría que experimentamos y experimentan todos. Pero nosotros podemos agregarle a ese sentimiento algo espiritual, que es el gozo del Señor. Por eso ellos andaban con ese gozo siempre. No importaba lo que pasaba alrededor. El gozo se definía por quién era el proveedor del gozo y se definía por cuál era mi destino. O sea, mi gozo, nuestro gozo, se debe de definir no por las situaciones, sino por quién es Él en mi vida. ¿Qué significa Él en mi vida? ¿Qué significa Jesús en mi vida? Si Jesús no vale nada, ya la respuesta es fácil. Muchas cosas no me van a importar. No me va a interesar leer la Biblia, no me va a interesar orar, no me va a interesar venir a la iglesia, no me va a interesar venir a la red de jóvenes, o si vengo por costumbre, por inercia y nada más. No me va a interesar compartirle a alguien de Dios porque tampoco es gran cosa la que hace en mi vida. Entonces, le voy a hablar a un amigo del trabajo y como va el psicólogo me dice, no, yo ando bien, ya no. Cuando le presentás y le contás bien de qué se trata, va a entender que hay algo más que hace falta. Entonces, simplemente en este mensaje, con Lauti queríamos ir juntos con ustedes a descubrir el verdadero gozo que viene de Dios. Que solamente vamos a descubrir el verdadero gozo espiritual que viene de Dios cuando empezamos a descubrir quién es Él, cuánto vale Él, qué significa Él para mí, qué significa Él para mi familia, qué significa Él para mi iglesia. Si Él es todo, tenemos todo. Si Él es nada, tenemos nada. Si Él es poco para nosotros, tenemos poco. ¿Amén?
vayamos juntos a descubrir quién es Dios para nuestra vida. Amén. Amén, que así sea. Amén. Creo, iglesia, que no tengo mucho que agregar. Simplemente me dediqué a anotar y a aprender también. Y también creo que está media peligrosa mi influencia en Lautaro y Facundo. Y espero que así sea también en muchos de ustedes. Que se transformen, como digo yo siempre, en agentes del Señor en este mundo. La palabra del domingo pasado también fue, como decía Lautaro y Facundo, fue importante también para mí. No crea que por ser pastor no me distraigo. Al contrario, recuerde siempre que al que más se le da, más se le exige. Y tengo una gran responsabilidad sobre la vida de cada uno de ustedes que están hoy aquí y los que no están. Y también tengo una gran responsabilidad sobre muchos de mis hijos espirituales alrededor del mundo en tantos años de ministerio y me duelen y pienso y oro y clamo. Por eso quiero cerrar simplemente porque creo que no hay mucho que agregar, si no lo arruinaría. Pienso en lo que estaban diciendo Lautaro y Facundo y se los digo como padre de ellos también, padre espiritual. A veces algunos pastores rechazan el término padre espiritual. Yo lo amo profundamente. Lo amo profundamente porque así lo veo, por ejemplo, en Pablo con Timoteo. Lo veo incluso en Jesús con sus discípulos. Creo que, como dice Facundo siempre, es tan hermoso tener un padre espiritual, un pastor. Yo amo tanto. El otro día, uno de mis pastores de mi vida publicó un mensaje mío en sus redes y yo me puse a llorar, como un nene. Me puse a llorar literalmente como un nene y le escribí. Dijo, ¿qué te pasa? Publicaste mi mensaje. Pero claro, estás grande ya. Pero mi mensaje, yo... Bueno, está bien. Entonces yo decía... porque yo buscaba desesperadamente ese paternalismo espiritual, ese pastor, y por eso, como te decía bien Lautaro y como te decía Facundo, disfrútalo. Y no te estoy hablando de mi persona, te hablo primeramente de mí y lo hablo a aquellos que nos están viendo. Si tenés tu pastor en tu iglesia, amalo, disfrútalo. Si tenés un hermano mayor, una hermana mayor, escuchala, porque... me gustó esa pregunta que hicieron tanto Facundo como Lautaro, y yo te la resumo. ¿Disfrutás? ¿Tenés gozo cuando venís a la iglesia? Porque esa es la pregunta. Porque a veces vienen el domingo nada más, ese ratito, y tal vez tenés mayor alegría, como distinguía bien de tanto que lo prediqué, pobre Facundo, lo que le quedó grabado, pero no es lo mismo el gozo que la alegría. Tranquilo el Señor que estamos predicando eso. Cuando habla con voz de trueno, claro, resalta, ¿sí? ¿Tenés alegría o tenés gozo? Yo me puedo alegrar, como bien decía Lauti y Facundo, en un montón de cosas. Este miércoles, para aquellos que vimos el vivo, y te aconsejo que puedas sumarte siempre los miércoles, estaban dando en las dinámicas que hacían, decían qué cosas te distraían. Y muchos hermanos colocaban el celular, las series, no me acuerdo, bueno, esto, aquello, lo otro, y todos marcábamos cosas que nos distraen del mundo, por supuesto, que nos causan alegría. ¿Y está mal, pastor? No, claro que no. ¿O Dios quiere que seas una persona triste? De ninguna manera. Lo que no te puede faltar es el gozo. Porque sí tenemos que saber y comprender, para cerrar este mensaje hoy, que el mundo, porque todas las distracciones y las
alegrías vienen del mundo y están en el mundo. Y cerrando esta palabra rema que ya se nos va, el ladrón no vino no solo para hurtar, robar y destruir, ¿qué? Ese gozo, esa paz, eso que tal vez en otro momento disfrutabas y hoy tal vez no. Entonces tenés que volver a replantearte. ¿Y de qué manera? Como decía Laute en el principio, yo soy el primero, Señor. Volver a disfrutar de leer la palabra de Dios mucho más que 3 horas de Netflix. Ahora, ¿puedo ver 3 horas de Netflix? Si te gusta, mira 4, mira 5, pero que nada te robe ni te quite el gozo de la salvación. Que nada te guste más que poder predicarle la palabra a alguien. Si hay algo que yo más disfruto en mi vida es cuando una persona conoce o vuelve a Jesús a través de mi vida. Cuando yo puedo estar 1 hora en la presencia del Señor, cuando puedo estar adorando al Señor, cuando puedo estar leyendo su palabra, cuando Dios me habla de manera audible, cuando yo puedo saber que Dios me ama profundamente y que me está diciendo, yo te espero, hice una morada acá, como decía nuestro hermano Facu, porque ya no le tengo más miedo a la muerte, porque sé quién es Dios. Dar un aplauso a ese Señor. Claro que sí. Tenés que volver a saber quién es tu Padre, quién es tu Dios, quién es tu Señor, que te ama profundamente, que quiere lo mejor para tu vida. Y tenés que tener gozo inefable, un gozo inexcusable, un gozo que no depende de circunstancias, depende de Dios. No dependés de circunstancias. No vengo a la iglesia por tal o tal cual. Vengo a bendecir. Vengo a la iglesia a poder amar, a poder bendecir, a poder humillarme, a orar, a clamar, a buscar, a bendecir a otro, a ser bendecido. Lleno estoy de gozo. ¿Cómo podía Jesús, como nos explicaban los hermanos, tener gozo yendo a la cruz? Porque sabía lo que venía después. Entonces esa es la pregunta. Tal vez las distracciones, la religión, te están impidiendo saber quién es tu Dios, tu Señor. Espero que no te des cuenta tarde y que te des cuenta hoy y que te des cuenta ahora quién es el Señor y quién es tu Dios. Amén. Y que, como bien decía, vuelvas a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Que te dé gozo, ¿sí? Amar, predicar, bendecir. Y que ese gozo nada ni nadie te lo robe y no lo pierdas para que volvamos a ser iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Ponete de pie, lluvia de bendiciones sobre nuestra vida. Amén. Que en esta mañana el Señor te pueda haber hablado para volver a tener discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Que puedas poner tus ojos en Jesús nuevamente, otra vez. Reenfocarte en este año 2025 de nuevo. Enfocar tu vida en el Señor. Decirle, Señor, verdaderamente ahora cuando vengas al altar, decirle, Señor, a veces soy religioso, no disfruto en tu presencia. Soy religioso, o me acostumbré, o generé un hábito. Y nosotros tenemos una esencia de iglesia diferente, de amor por las almas, de amor por las vidas, de amor por aquel que está distraído, por aquel que está perdido, por aquel que está apartado. Para eso vos y yo tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Perseverar, continuar, seguir. Esa es la esencia de nuestra iglesia. Amar a tu hermano, amar a tu iglesia. Bendecir. Eso te va a llenar de gozo. Independientemente del día que estés pasando, vas a tener gozo. Vas a arrancar este año con metas, con proyectos. Y nada ni nadie te va a robar una vida abundante. Tener gozo pleno. Y eso va a producir, cuando tengas gozo, que ese compañero de trabajo, que ese familiar, que ese amigo, que esa amiga, te va a decir, ¿cómo haces para estar de esa manera? Porque tengo gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, porque el gozo viene de mi relación con Dios como Padre, porque sé que me ama,
porque sé que tiene cuidado de mí, porque no tengo miedo a lo que vendrá, a lo que va a suceder, porque Dios está conmigo. Coloca una mano en tu corazón en esta mañana y decirle: Señor, llena nuevamente, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme el gozo a mi vida, Señor. No quiero ser un niño inexperto, quiero ese alimento sólido, tu amor, tu paz, tu gozo en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, me arrepiento, me humillo delante de ti en esta mañana para que tu presencia vuelva a llenar mi vida con tu amor, con tu gozo. En el nombre de Jesús, quita mis ojos de este mundo y de las cosas de este mundo, Señor, para que pueda tener un año lleno de gozo en tu presencia, en tu casa, en tu iglesia, en el nombre de Jesús.